Son pocas veces en la que un ser humano demuestra su lado más oscuro, enfermizo y sádico con tal de satisfacer sus deseos más profundos. Así que alístate, porque vamos a presenciar casos que te harán perder la fe en la humanidad. A finales de 1962, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes sin relevancia, idearon una estafa que ellos creyeron era brillante. Llegaron al pequeño pueblo de Yerbabuena, una comunidad marginada del norte de México, con un poco más de 50 habitantes, donde todos estaban sumidos en la pobreza extrema y en su mayoría analfabetos, donde se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Les dijeron que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al poblado, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos. Como te darás cuenta, los hermanos Hernández no tenían conocimientos básicos sobre la mitología inca y prehispánica de Perú, pero aún así convencieron a muchos de los habitantes de Yerbabuena, quienes, presos de la ignorancia y la miseria, cayeron ante tal disparate. Así, los Hernández fundaron una secta y exigieron a los adeptos tributos económicos y tanto a mujeres como a hombres. Los Hernández pasaron de ser unos pobres ladrones a estafadores y que organizaban orgías durante las cuales usaban narcóticos. El culto permaneció así funcionando sin problema durante un tiempo, pero después los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse las promesas. Entonces los hermanos idearon un plan. Fueron a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte de la farsa, y ahí es cuando contactaron a Magdalena Solís y su hermano Eleazar Solís, quienes provenían de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional. Durante un ritual con ayuda de una cortina de humo, presentaron a Magdalena Solís como la reencarnación de una diosa. Con lo que nadie contaba es que Magdalena se lo creería. Poco después de entrar a la secta, Magdalena tomó el mando. Para ese entonces, dos adeptos, hartos de los abusos sexuales, quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, presos del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes, por lo que Solís les condenó a pena de muerte, siendo linchados por los aterrados adeptos. Posterior a estos dos primeros asesinatos, sus crímenes evolucionaron y se tornaron más violentos. Solís, aburrida de las simples oraciones, comenzó a exigir sacrificios humanos e ideó un ritual de la sangre donde el sacrificado, que siempre era un miembro de desacuerdo con Solís, era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por todos los miembros del culto. Después se realizaba una extracción donde la víctima era desangrada hasta fallecer. La sangre era mezclada con sangre de pollo en un cáliz, para primero ser bebido por Solís, seguido por los sacerdotes y al final el resto de los miembros del culto, porque supuestamente esto les otorgaba poderes extranaturales. Y para terminar, le sacaban el corazón al sacrificado. Los asesinatos duraron 6 semanas continuas, donde por lo menos 4 personas murieron en los rituales de sangre, llegando a extraer el corazón de las víctimas vivas en los últimos sacrificios. Este comportamiento de Solís se desarrolló por una grave psicosis teológica, ya que era una fanática religiosa, sufría de delirios religiosos y delirios de grandiosidad, además de una marcada perversión sexual que se expresaba en el consumo de la sangre de sus víctimas y en el terrible sadomasoquismo con el que perpetró sus crímenes, contando también prácticas de fetichismo y pedofilia. Por suerte, una noche del mes de mayo, Sebastián Guerrero, de 14 años de edad, caminaba cerca de las cuevas donde Solís, apodada la Gran Sacerdotisa de la Sangre, llevaba a cabo sus ritos. Guerrero, atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, se acercó al lugar donde se percató y observó en silencio los horrores perpetrados por la secta. Entonces, desde Yerbabuena, corrió más de 25 kilómetros hasta llegar a la estación de policía más cercana. Cuando declaró lo que había visto, los uniformados lo ignoraron y se rieron. Pensaron que se trataba de un adolescente delirando. A la mañana siguiente, un oficial, el investigador Luis Martínez, lo escoltó a su casa y de paso sí podría mostrarle la ubicación donde había visto a los miembros del culto durante su ritual de la sangre.
Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. Tras sus desapariciones, la policía con ayuda del ejército arribaron el 31 de mayo de 1963 a Hierbabuena, donde dentro de una finca arrestaron a Solís y a su hermano con grandes cantidades de marihuana. Santos Hernández fue acribillado con armas de fuego por resistirse a la captura, mientras que su hermano Cayetano fue asesinado por uno de los seguidores, al pensar que al tener una parte del cuerpo de su líder, lo protegería. En el lugar se encontraron los cadáveres descompuestos de Sebastián Guerrero y Luis Martínez, junto a otras 6 personas cerca de las cuevas. Muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el con la policía, ya que se atrincheraron en las cuevas. Solís con su hermano fueron condenados a 50 años de prisión por cargos de asesinato, fraude, extorsión, instigamiento para delinquir, crimen organizado, abuso sexual y corrupción de menores. El 12 de febrero de 1993, imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand mostraban a 2 chicos de 10 años, John Venables y Robert Thompson, observando niños de manera distraída, aparentando que buscaban un objetivo. Los chicos faltaron ese día a la escuela, comportamiento que era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Venables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Las intenciones de Venables y Thompson era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada al lado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles para causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger, nacido en Kirkby, acompañó a su madre, Dennis, al centro comercial New Strand. Mientras ella estaba en la carnicería a las 3:40, Dennis se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. Bulger se encontraba en la puerta de la tienda, mientras su madre compraba, hasta que fue interceptado por Thompson y Venables. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del lugar. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 3:42. Los chicos caminaron junto a Bulger, unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal de Leeds and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Bulger tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los 3 eran hermanos. 2 personas se acercaron al trío de niños, pero los perpetradores les dijeron que Bulger era su hermano menor o que habían encontrado a un niño extraviado y lo llevaban a la comisaría. Finalmente, los 3 llegaron a una vía de ferrocarril cerca de la abandonada estación de Walton y Anfield, donde comenzaron a... En ese lugar, uno de ellos lanzó pintura azul para maquetas en el ojo izquierdo de Bulger, le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras, le introdujeron pilas en la boca y finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos que le provocó 10 fracturas craneales. Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a Bulger tendido en el riel y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue partido en 2 por un tren. Los restos de Bulger fueron hallados 2 días después. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los 2 chicos por televisión y reconoció a Venables porque sabía que había faltado a la escuela ese día. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cuerpo de Bulger. Ambos tenían sangre en sus zapatos, pero fue la de Thompson la que coincidió con la de Bulger en la prueba de ADN. Los 2 niños fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaran la edad adulta y fueron liberados en junio de 2001. ¿Qué pasó con ellos? Thompson declaró que lamenta desesperadamente lo que hizo y que Venables fue condenado nuevamente por distribución de infantil y estuvo preso hasta 2013 para volver a ser condenado en 2017 por los mismos cargos. Para entender el caso, debemos conocer a 3 personas importantes. Shanda Sharer era una niña de 12 años quien estudiaba en una escuela católica en New Albany.
Melinda Loveless, que en ese entonces había tenido 17 años, había experimentado con problemas familiares con el casi de su madre en varias ocasiones y su padre, quien mentalmente no se encontraba nada bien. Y por último, Amanda Harbin, una muchacha con quien Melinda estaba saliendo a sus 14 años. Sabiendo esto, Melinda tenía problemas familiares, por lo que se involucraba en peleas en la escuela, y quien se reportó sentirse deprimida. A la par y con el paso del tiempo, la relación de Melinda y Amanda se deterioraba. No fue hasta que Amanda conoció a Shanda al inicio del semestre en otoño, cuando se involucraron en una pelea. Sin embargo, mientras se encontraban castigadas, se volvieron amigas y luego comenzaron a intercambiar cartas de amor. Melinda sintió celos inmediatamente de la relación entre Amanda y Shanda. Melinda comenzó a verbalizar sus intenciones de amar a Shanda, luego de que Amanda y Shanda asistieran a un festival juntas a finales de octubre. Sus padres, preocupados por su hija Shanda, la transfirieron a una escuela católica a finales de noviembre. Y como si no fuera poco, Amanda declaró que envió las cartas en las que Melinda amenazaba de muerte a Shanda a un fiscal juvenil, pero que dicho fiscal nunca hizo nada al respecto según su conocimiento. Entonces todo comenzaría un 10 de enero de 1992. Donde Melinda, junto a Laurie y sus amigas, condujeron en el vehículo de Laurie hasta donde vivía Melinda. Ahí, ellas tomaron prestadas algunas prendas de Melinda, y ellas les mostró un cuchillo, diciéndoles que iba a asustar a Shanda con él. Melinda le explicó a las otras dos muchachas que sentía repulsión por Shanda, por ser una imitadora y por robarle a su novia. Después, antes del anochecer, las chicas fueron al hogar de Shanda. Melinda indicó a Hope y a Tony dirigirse hasta la puerta de entrada y presentarse como amigas de Amanda, y luego invitar a Shanda a visitar a Amanda, quien la esperaba en Witch Castle. Ella dijo que no podía acompañarlas porque sus padres estaban aún despiertos, y les pidió a las muchachas que regresaran alrededor de medianoche. Melinda se enfureció en un principio, pero Hope y Tony la convencieron de que regresarían más tarde por Shanda. Pasaron las horas y las cuatro jóvenes se dirigieron nuevamente a la casa de Shanda. Durante el viaje, Melinda dijo que no podía esperar para matar a Shanda. Sin embargo, luego repitió que solo tenía la intención de usar el cuchillo para asustarla. Cuando llegaron alrededor de las 12:30 de la mañana, Tony rechazó ir a buscar a Shanda. Así que Laurie y Hope se dirigieron a la puerta, mientras Melinda se escondió debajo de una sábana en el asiento trasero del auto con el cuchillo en mano. Hope le dijo a Shanda que Amanda todavía le estaba esperando en Witch Castle. Shanda dudaba sobre ir, pero accedió luego de cambiarse la ropa. Mientras ingresaba al auto, Hope empezó a interrogar a Shanda acerca de su relación con Amanda. Fue en ese entonces que Melinda saltó del asiento trasero, puso el cuchillo en el cuello de Shanda y comenzó a interrogarla acerca de sus presuntas actividades sexuales con Amanda. Una vez llegaron a Witch Castle, Shanda fue atada de los pies y las manos con una cuerda, para después ser intimidada diciéndole que el lugar estaba repleto de cadáveres y que ella sería la siguiente. Al poco tiempo, a los lindes de un bosque cerca del hogar de Laurie le guió hasta una caseta abandonada en un área densamente forestal. En el lugar, Melinda y Laurie obligaron a Shanda a desvestirse hasta quedar solo en ropa interior. Luego, Melinda la agredió a puñetazos para después golpear repetidamente su cara contra su rodilla, lo que provocó cortes en la boca de Shanda al golpearse con su propio aparato dental. Luego intentó cortar el cuello de Shanda, pero el cuchillo estaba muy desafilado. Hope salió del auto para sostener a Shanda mientras Melinda y Laurie se turnaban para apoyarla en el pecho. Luego la estrangularon con una cuerda hasta que se desmayó. La pusieron en el maletero del auto y le dijeron a las otras jóvenes que estaba muerta. Las jóvenes condujeron hasta la casa de Laurie y entraron para beber refrescos y limpiarse, cuando oyeron a Shanda gritar en el maletero del auto. Laurie salió con un cuchillo de cocina y la apuntó varias veces más. Laurie y Melinda salieron de paseo, pero Shanda continuaba llorando y haciendo ruidos gorgoneantes. Así que Laurie detuvo el vehículo, abrió el maletero y Shanda se sentó de repente, cubierta de sangre y con los ojos en blanco, pero sin poder hablar. Laurie la golpeó con una llave de cruceta hasta que se quedó en silencio. Este asalto se produjo varias veces mientras las jóvenes conducían por el condado. Las jóvenes condujeron hasta una gasolinera, cargando gasolina en el vehículo y comprando una botella de 2 litros de Pepsi. Laurie tiró toda la bebida de la botella y la rellenó con gasolina.
Condujeron hacia el norte de Madison en un lugar conocido por Hope, y ahí, mientras envolvían a Shanda, quien todavía estaba con vida, la arrastraron en una manta hasta un campo no muy lejos del camino de grava rural, donde vertieron la gasolina sobre Shanda y le prendieron fuego. Melinda no estaba convencida de que Shanda estuviese muerta, así que regresó unos minutos más tarde para verter el resto de la gasolina sobre ella. Después, Laurie dejó a Tony y a Hope en sus hogares y finalmente regresó a su pueblo con Melinda. Le contaron a Amanda que habían asesinado a Shanda y pactaron recoger a Amanda más tarde ese mismo día. Amanda se horrorizó y pidió ser llevada de inmediato a su hogar. Cuando llegaron, Melinda besó a Amanda, le dijo que la amaba y le pidió no contarle a nadie lo sucedido. Amanda prometió no hacerlo para después ingresar a su hogar. La investigación comenzó en la mañana del 11 de enero de 1992, cuando dos hermanos notaron un bulto al costado del camino y revisando, era el cuerpo calcinado de una niña. Al día siguiente, Melinda y Laurie fueron arrestadas debido a declaraciones de Tony y Hope. Las 4 jóvenes fueron juzgadas como adultas, pero para evitar la pena de muerte, todas aceptaron tratos de colaboración. Al final, Laurie y Melinda fueron sentenciadas a 60 años de prisión. Hope fue sentenciada a 35 años en prisión y Tony, al declararse culpable, fue sentenciada a un máximo de 20 años. El 30 de septiembre de 1999, a las 10:35 de la mañana, Hisashi Ouchi, un operario de la planta nuclear japonesa de Tokaimura, se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico para elaborar combustible para usar en un reactor nuclear. Mientras realizaban este procedimiento, un destello azul se disparó de pronto del recipiente en el que vertían el uranio, desencadenando el comienzo del fin. La luz que se disparó era la manifestación de la fisión nuclear que se estaba produciendo, una alta emisión de neutrones y rayos gamma, los más letales para la salud humana. Hisashi, que se encontraba justo sobre la gran tina donde se produjo la fisión en cadena, recibió en su cuerpo una radiación miles de veces superior a la dosis media anual que puede soportar cualquier ser humano. De acuerdo a expertos, él recibió una carga radioactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Para mala suerte, en el lugar se encontraba otro trabajador, llamado Masato Shinohara. Aunque estaba un poco más separado de la pileta, también recibió una alta dosis de radiación. A las 12 de la tarde saltaron las alarmas de la planta y en un primer momento se desalojaron las casas más cercanas y se estableció un perímetro de seguridad de 350 metros. A las 11 de la noche, viendo la magnitud del problema, las autoridades decidieron establecer un perímetro de 10 kilómetros y recomendar a las 310,000 personas que vivían dentro de que no salieran de sus casas, produciendo así el segundo peor desastre en instalaciones nucleares en Japón. Según los informes del hecho, los operarios no estaban capacitados para la realización de la mezcla de uranio enriquecido con ácido nítrico. Además, al hacer la tarea de forma manual, no tenían manera de medir la cantidad de ese peligroso elemento químico que debían utilizar. De esta manera, mientras que el límite legal de uso de uranio para este tipo de operaciones es de 2,4 kilos, los hombres que padecieron el accidente habían utilizado alrededor de 16 kilos. Era casi imposible que no se produjera una tragedia. Después del accidente, Hisashi fue trasladado rápidamente a un hospital especializado en quemaduras. El hombre llegó inconsciente y con quemaduras al hospital. Poco después despertó e incluso pudo explicar a los doctores lo que había sucedido. Sin embargo, las consecuencias de la radiación en su cuerpo no tardaron. La radiación dejó su conteo de glóbulos blancos prácticamente en cero, por lo que las células de su cuerpo se dejaron de regenerar, sus órganos internos estaban completamente dañados, su sistema inmunológico destrozado y su piel literalmente se caía a pedazos, pero la tortura apenas iniciaba. Los dueños de la planta sabían que si Hisashi moría, ellos enfrentarían grandes cargos por negligencia, multas millonarias e incluso un tiempo en la cárcel, y eso traería como consecuencia que cerraran la planta, y ese fue un riesgo que no estuvieron dispuestos a correr. Desde ese momento decidieron hacer todo lo posible para mantener al hombre con vida, aún sabiendo que no había nada que hacer y que era mejor que muriera.
Por su parte, los doctores apoyaron esta decisión, así podrían experimentar y estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Mientras tanto, Hisashi sufría de dolor extremo, se deshidrataba porque prácticamente no tenía piel y perdía los líquidos esenciales de su cuerpo, tenía dificultades para respirar y sus músculos comenzaron a desprenderse, convirtiéndolo en casi un esqueleto. Le practicaban 10 transfusiones de sangre al día, incluso los doctores decidieron inducirlo en un coma para solo ver cómo reaccionaba su cuerpo. Con el tiempo solo empeoraba, cada día era peor que el otro. Sus intestinos tenían hemorragias constantes y dejaron de funcionar. Sangraba por todas partes, los médicos empezaron a tratar de pegarle piel artificial, él les rogaba que le dejaran morir, pues cada que lo tocaban le producía un dolor insoportable. Llegando al día 59, al fin el corazón del hombre se detuvo, pero los médicos lo revivieron en repetidas ocasiones. En un lapso de 50 minutos, el corazón de Hisashi se detuvo 3 veces y en esas mismas 3 veces lo hicieron latir de nuevo. Esto terminó por dañar por completo la sinapsis cerebral y los riñones, así que para mantenerlo con vida lo conectaron a una máquina externa. No fue hasta que después de 83 días al fin falleció y pudo descansar en paz, convirtiéndose en el ser humano que mayor carga radioactiva absorbió en la historia con 20 milisieverts y la persona con más tiempo con vida expuesta a radiación con una terrorífica agonía de 83 días antes de fallecer. Si llegaste hasta aquí me ayudarías mucho con tu like. Suscríbete si quieres ver más de mi contenido y comenta qué te gustaría ver. Yo soy Francox. Adiós.